Pues vámonos con la primer jugada, mi querido Orlando. Suéltala, suéltala, suéltala. Mira, ahí se prepara el lanzador y sale un batazo por todo el jardín izquierdo. La pelota se va, y ahí la tiene el jardinero. La engarza con singular talento. Era ahí, como puedes ver, la reforma del INE. Ahí la batea mi presidente y por allá Claudio X González se trepa a la barda y saca la bola de atrás de la barda. Esa pelotita era la reforma electoral que ya la tenía el presidente en la bolsa. Y la está deteniendo Claudio X González. La sociedad civil. Está buena la charra organizada y encabezada por Claudio X González. Y yo creo que no es que Claudio X González nos represente a la sociedad civil. Bueno, pues alguien tiene que organizar. Bueno, a mí no me representa. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Pero lo que sí es cierto es que él convocó a la conformación de una agrupación que sustituyó a la Alianza Va por México, ¿no? Que se llama Unidos o algo así. Unidos de víboras, dije yo. Pero bueno, alguien tiene que encabezar los movimientos. Tú has sido parte de movimientos y no necesariamente el caponero es el que queda al frente. No necesariamente el que convoca es el líder. ¿Estarás de acuerdo? Pero sí habla mucho del movimiento quién es el que convoca. No creo. Mira, yo creo que es como, por ejemplo, lo que dicen con Carlos Loret. No, que lo que diga Loret está mal, que porque es Lord Montajes y una bola de cosas. Pero yo siempre les digo, no mates al mensajero. Escucha el mensaje, léelo, entiéndelo. Yo te digo por lo siguiente. Cuando el reclamo viene desde la sociedad, verdaderamente de la sociedad, no de los grupos de poder económico. No, es que ellos también son sociedad. Pero son, como dice el peje, no, son los fifís, no son... O sea, eso de los fifís, son grupos de poder económico. ¿Y a poco el presidente no representa un grupo de poder? A lo que voy es a lo siguiente. Aquí ha habido en México dos reformas importantes en los últimos años. La primera fue en 1976, por allá, cuando la crisis política del país llevó a que López Portillo fuera como candidato único a la presidencia de la República. No hubo otro registro, fue el único que hubo. Todavía vivíamos en el México autoritario, exacto, donde se heredaba la presidencia. Bueno, pero eso no fue poca cosa. Nos costó mucho trabajo romper con eso. Las presidencias heredadas y dictadas desde el poder presidencial. En esa reforma electoral se dio oportunidad de que partidos de izquierda que normalmente eran clandestinos pudieran emerger a la vida política nacional. Una forma de abrir espacios para que dejaran la disidencia y se... Pero el espacio se abrió... integraran al poder. En reacción a una presión social. A una presión social. Y también a los pecados del propio régimen. Obviamente. La segunda etapa importante fue en 1997. Ahí la fuerza que tenía el PRD en aquel entonces, más la que traía el PAN y los liderazgos que traían ambas organizaciones. Una oposición mucho más viva que la actual. Logró que naciera el Instituto Federal Electoral. Que después del fraude electoral de 1988, encabezado por Manuel Bartlett, bastión de la 4T. Y tu amigo Carlos Salinas de Gortari. Ese no es mi amigo, pinche. Bueno, el caso es que se logró integrar el IFE, totalmente ciudadano. Bueno, se decía ciudadano. ¿Te acuerdas que por el IFE pasó Santiago Krill? Pasó que fue un buen consejero electoral. Sí, pues estuvo Santiago Krill, estuvo José Waldenberg, Amalia García, Ortiz Pinchetti, José Waldenberg. Claro, están en la política. Yo no descarto a Lorenzo Córdoba como candidato presidencial, por ejemplo. Pero eran personajes que tenían un peso ya ciudadanos mexicanos con plenitud de derechos. Que tenían un peso político específico, ¿sí? Los que llegan ahí por los partidos tienen lo mismo. No, te estoy hablando de cómo el empuje social provoca la reforma electoral. ¿Sí? ¿Qué está pasando actualmente ahorita? Pero
te faltó algo. Lo que nos costó No. llegar a que las elecciones en México fueran libres. No, lo que le costó al PRD. O sea, en el periodo de Salinas asesinaron como a 500 perredistas. Y de entre ellos, muchos de esos le besaron la mano al ejército con la reciente reforma y en el PAN no que quedó les da muy claro, permanencia hasta 2028 en la calle. y en el PAN no quedó muy clara la muerte del Maquio Cloutier. No quedó muy clara, Entonces, se le achaca, estuvo ok. en el marco Entonces, de todos aquellos asesinatos. Eso fue presión social hasta lograr ese cambio. Luego se vició el aparato electoral, porque se convirtieron en cuotas de los partidos políticos. Sí. Tienes tanto peso específico, tú propones acá, tú Pero hay propones una allá. cosa, eso se llama equilibrios. Incluso, si no mal recuerdo, Porque a mí lo que me gusta de esa parte que no me gusta es que entre ellos se bajan las faldillas unos con otros. Si no se ponen de acuerdo en los cuchupos, si no negocian y se reparten el pastel, luego andan ventilando los pecados del vecino. Si no mal recuerdo, Lorenzo Córdoba fue propuesta del PRD. No estoy muy seguro, pero casi te lo puedo asegurar, ¿no? Entonces, llega esa estructura electoral, que ahora ya está por salir incluso Lorenzo Córdoba, y se empieza a viciar también el organismo electoral. ¿En qué sentido? Porque sí es cierto, mira, gracias a ellos, la mayor parte de las gobernaturas ahora son de Morena, que dice el presidente que se ganan con fraude. A ver. Tenemos un presidente que este mismo instituto electoral viciado es presidente con este organismo. Este organismo, que primero fue IFE y ahora es INE, fue el que coordinó las elecciones del 2006 con el fraude de Felipe Calderón. Eso quedó muy atrás, Chabelo. Ni siquiera están los funcionarios que estaban entonces. A ver. ¿Y por qué fue posible eso en aquel momento? Porque fue una elección muy cerrada, de medio punto porcentual. A ver, el pleito que, mira, a lo que voy es a lo siguiente. El presidente de la República, el actual, trae muchas cosas en contra de esa estructura electoral. Hay traumas, yo creo, ¿no? No. Traumas infantiles. No. Mira, ¿qué pasó recientemente con el actual INE? Que le negaron la candidatura a Félix Salgado. Exacto. Y se pegó una encabronada del presidente porque ese amigo tenía... No lo pudieron tumbar por las denuncias que tenía por abusos contra mujeres. Exacto. Pero sí se la dejaron... Por unanimidad. Por unanimidad que fue suficiente. Como también le negaron el registro al partido de Felipe Calderón a México Libre por unanimidad. A ver, te digo. Y no nada más fue en Guerrero, también fue en Michoacán. También hubo irregularidad en Michoacán. Haz de cuenta que el presidente... Favor que les hizo, a final de cuentas, el INE, porque iban a poner unos impresentables enfrente del gobierno. Pero bueno, se la aventaron. A final de cuentas ganó Morena en los dos estados. Okay. Mira, quedó la hija de Félix Salgado, y Félix Salgado de todos modos es gobernador y senador. Por eso, le hicieron el paro. Ha tenido bastantes pifias la estructura electoral actual. Pero el presidente se acompaña de gente impresentable. Déjame terminar. ¿De quién es la pifia? Déjame termino. Entonces el presidente ha estado golpeando una y otra vez a la estructura electoral. ¿Y qué hace la oposición? Defender a la estructura electoral. Cuando la cosa debiera... No la están defendiendo, así que tú digas, uy, qué brutos, se están tirando con todo. No están convocando a una manifestación. De hecho, no queremos que haya partidos políticos ahí. Los partidos tienen que dar la batalla en el Congreso, en el Senado y en los congresos locales. No se metan, es de la ciudadanía. El problema de fondo es que ni hay realmente por parte de la 4T, un convencimiento pleno a la sociedad de una reforma electoral, ni hay de parte de la oposición un convencimiento pleno a la sociedad de por qué la reforma no debe ser la que está planteando el presidente. No estoy en desacuerdo con todo. Hay una lucha de poder entre lo que es la 4T y la oposición. Y el PG está aprovechando que en ese enfrentamiento siempre va a salir ganando. ¿Por qué? Porque está
moralmente derrotada la oposición. Pues digamos que es un pleito ratero, ¿no? Es un pleito que ya está ganado Ahora, si nos vamos a ese terreno. A ver, a lo que voy, Pero los que no estamos en los partidos somos más. bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Para mí no está bien que el presidente quiera controlar al árbitro electoral. No está bien. Ya se los quitamos Y- a los priistas en su momento y dependiendo- ahora pero se quiere espérate, devolver. también los Refuerza tu comentario. también los prianistas en su momento tenían el control del árbitro electoral. Y Entonces, ahora el primor se está queriendo a ver, hacer de esto. el problema es que no hemos sido capaces como sociedad de generar una estructura electoral verdaderamente imparcial. Y no hay el empuje social para lograr eso en estos tiempos. Fíjate, No lo hay. hay Desafortunadamente. ahorita, ¿sí? Mira, en esta infografía, Orlando, en esta infografía podemos ver cuáles son las líneas generales de lo que le interesa a esta reforma. No, esa es de la Unison, esa infografía. En esta infografía, aquí hay 12 puntos que rápidamente los podemos entrar haciendo comentarios breves, ¿va? El primero creo que nadie está en contra. Salvo porque le quieren poner ahora una C que dice electoral y de consultas. Sí, está. Las consultas que ha habido han sido un tiradero de dinero, contrario a lo que el presidente está pretendiendo defender con esto, y no han servido para nada. Porque no se está consultando temas verdaderamente relevantes. Por eso, A ver. relevante ¿por qué no se consultó esto que realmente le interesa mucho un tema relevante a la por ejemplo, sociedad? se ha estado planteando. Ese está chingón. Hay temas que le ha estado sacando la vuelta el presidente. Uno es la militarización. militarización podría ser una consulta. Debió haber sido consultada. Debió ser una. Dos, la legalización de las drogas, que se ha estado planteando. Aquella que propuso Alito Moreno, que fue muy controversial, ¿Cuál? el permiso de portación de armas. Bueno, yo creo que Habemos quienes decimos, oye, ¿cómo es posible que el mañoso sí anda armado hasta los dientes, el policía también, y entre los dos nos hacen el jamón del sándwich? Bueno, yo no creo que la Tenemos solución que tener sea derecho a la ley, pero por eso se consulta, pues. Es un tema consultable. Copiarle a los Estados Unidos el desastre que tienen con las armas. No creo que sea la solución, pero en fin, no sería un tema que yo impulsaría. Esa es mi opinión y la de Bueno, muchos pero mexicanos. igual no sería un tema que yo impulsaría. Vámonos a hacer una Pero a lo que una vamos, consulta. pues, pero está bien, ¿no? Que se haga consulta. Que sea entonces. consulta. Ok, Bueno, en el primer vamos con punto el estamos de siguiente. acuerdo. Segundo punto. El nuevo organismo, el INEC, seguirá siendo autónomo. Pregunta. Si este no es autónomo, Tampoco el que... el otro tampoco, y menos en manos de gobernación. Mira, aquí el problema es el siguiente. Dice el presidente, y suena contundente, no, pues es que el organismo que lo nombre la ciudadanía. Pero pues él tiene arriba del 60% de... Sí, pues Entonces, si no fuera así, pura madre propone no, eso. no estaría proponiendo como lo eso. conocemos, no, Sí, claro que no. no estaría El 3 y proponiendo. el 4 habla de la reducción del número de diputados y de senadores y se quieren nombrar como puros plurinominales, hacer las listas por parte de los partidos, aplicar las fórmulas correspondientes y asignar Fíjate que ese es un las problema posiciones. que se vició. O sea, de origen, los diputados plurinominales estaba destinado a gente... Era el reconocimiento de la existencia de la pluralidad. No, pero no solo eso. Se supone que los plurinominales eran las personas que más sabían de política en los partidos políticos. Válgame la redundancia. O sea, si tú tienes un personaje como un Eberto Castillo, por ejemplo, en aquellos tiempos, y que no lograba convencer en las urnas, porque era un partido Siempre y pequeño. cuando haya ido a las urnas. Sí, entonces ese personaje, por su calidad, debiera ser un diputado plurinominal o senador de la República. Pero si te vas por lo que estrictamente a representa. los términos de la democracia, y ahí es como para que los partidos realmente seleccionen a gente capaz. A los mejores perfiles. A los mejores perfiles que no lo hacen. El que obtenga de los perdedores la mejor votación debe ser el designado, no quien diga el dirigente partidista.
Y el primero que ve en la lista de los plurinominales es el dirigente partidista. Es lo que se vició, es lo que te digo. Exactamente. Pues. O sea, ese es un gran vicio. Ahora, y sí, esto no plantea ahora, modificar ese modelo. Si ya se vició eso, pues hay que reducir, yo sí estoy de acuerdo, el número de diputados plurinominales y el número de senadores plurinominales. Yo diría que incluso pero 300 no desaparecerlos. son muchos, Pero o 96. No es que no los desaparecen, nada más les llaman de otra manera, porque en lugar de ir tú a conseguir votos para ser diputado federal, te van a poner en una lista. Ahora, y dependiendo de la votación presidencial, los porcentajes que se lleven los partidos son las asignaciones plurinominales. Y la razón es muy sencilla. Los plurinominales tienen razón de ser en la medida en que debieras de buscar que en cada elección los porcentajes obtenidos por los partidos sean las curules que van a ocupar en los espacios esos. Eso sería en una democracia sana. Ajá. Y bajo reglas de asignación muy distintas a la mera matemática. Sí, o sea, si un partido tuvo 20% de la votación, debe tener 20% de diputados y 20% de senadores. De acuerdo a la votación. De acuerdo con eso. Ahora, pero ¿cómo se seleccionan? Ya es otra ahí discusión está que el se quid tiene del que dar. asunto. Ahí está el quid del asunto. Puede ser funcional, nos ahorraríamos mucho dinero en campañas, pero aquí siempre hay, la manzana siempre viene envenenada, Bueno, pero es porque parte- lo que no cambia de fondo es el control que tienen los partidos del sistema electoral. Esto los va a fortalecer muy por encima de lo que ya tienen, esta pinche partidocracia que no tiene remedio. Es que no tenemos democracia. Por eso, Ese es el problema de fondo. malamente no tenemos decimos democracia. la palabra democracia, A ver. es partidocracia lo que Mira. existe en México. En los golpes que le ha estado dando el presidente a la estructura electoral, fíjate la inteligencia del presidente, ¿no? Cuando él funda Morena, en sus estatutos, metió las consultas como método para designar candidatos. Eso es totalmente antidemocrático. Porque quien controla las encuestas para definir. Sí, que elige candidatos por tombolazo. ¿Dónde No, está la...? pero están los Ese se llama estatutos. descaro. Es que el órgano electoral. Es una burla. El órgano electoral debió haber rechazado ese mecanismo. Por supuesto que debió Y no lo rechazarlo. rechazó. Es una democracia pitera. O sea, no lo rechazó y entonces, ahorita, quien contrata las encuestas, pues define el candidato. Muy bien, así que estén apareciendo y desapareciendo, Orlando. La que sigue. Consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial serán propuestos por los tres poderes de la Unión y serán elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Así como ven ese color del termo, así es como los quieren elegir. Volvemos a lo mismo. Si no tuvieras las condiciones para con tus senadores, con tus diputados, con esa representatividad civil, oye, pero tan cargada, pues no estuvieras proponiendo eso. Pero ¿por qué míos. tienen que seleccionar esos organismos a los candidatos? ¿Por qué no vía libre en todo caso? Yo quiero ser consejero electoral y no necesito que me ande palomeando a alguien. Fíjate que de ninguno de los dos modelos me convence. ¿Por qué? Porque ahí tienes que tener a gente probadamente competente. ¿Y quién califica las competencias? A ver, Lorenzo ¿Serán Córdoba los es senadores? probadamente competente. Totalmente. Creo que es un presidente del organismo ejemplar. Dime si con esta presidencia Morena no se ha hecho de la mayor parte del país. El único que te pudiera decir que era probablemente competente fue José Woldenberg. Dime qué falla le ves a Córdoba, pero en otro momento. Ahorita Bueno, seguimos con esto. La que sigue, Orlando, por favor. Reducción del número de consejeros del INEC de 11 a 7. Bueno, que salga más barato está bien. O sea, finalmente aquí lo que importa es que sea un número impar. Mira, regresando al otro punto, sí es importante decirte algo. Uno piensa que la persona que tiene maestrías y doctorados en el ámbito electoral son los que mejor harían el trabajo, ¿no? Te lo digo por lo siguiente, una anécdota que te quiero contar. Yo creo que sería
el tema de la trayectoria personal de cada quien. Una- ¿Qué te habilita un- para estar ahí? Una anécdota que te quiero contar. En pleno sexenio presidencial de Carlos Salinas de Gortari, se hizo un foro ahí en el chat sobre política, no sé qué. Y yo hice una pregunta ingenua. Le dije, ¿cómo era posible que teniendo a los mejores calificados académicamente, que tenían doctorados en Yale, Stanford, Harvard, etcétera, que de eso presumía La Salinas de tecnocracia. Gortari, ¿sí? Nos estuviera yendo tan mal en el país? Y hice la pregunta y se acabó el foro, no llegaron a contestarme nadie, pero había una señora de República Dominicana allá al fondo y se cruzó todo el escenario para platicar conmigo y me dijo, es que no importa la preparación académica, lo importante es si tienes capacidad para ejercer el puesto para el que vas. Bueno, yo diría, sí importa siempre y cuando tengas una probidad personal comprobable. Exacto. Y comprobable. el ejemplo... Porque tampoco se trata de que seas muy buenazo, Y pero que seas un incompetente en el tema de la materia electoral. El ejemplo que me dio la señora es de este presidente de República Dominicana que estaba ciego. Ya no se me va el nombre, pero fue famoso en República Dominicana. Cerrar un arma. O sea, y esas son palabras mayores, ¿no? Pues eso es porque estás en una situación extrema. Exacto, es una Así situación extrema. Sí, sí, sí. Para mí, José Mujica es un ejemplo, no sé si a seguir, no sé si yo me animaría a ser como él, Por eso, él no pero estuvo en es Harvard. un hombre ejemplar. Y ahí está el punto. La clave es gente que tenga calidad moral. Exacto. Y el grave problema en este país es eso, porque yo veo a un presidente que miente todos los días y que está registrado y documentado y no le da vergüenza. Yo veo un presidente que tiene un discurso Mentiroso, muy distinto falso. a todos los ladrones que hubo en el periodo neoliberal. Ay, Diosito santo. Y que Chabelo, te vas a ir al cielo. que La que fueron sigue, Orlando. A mí no me hace ruido que se reduzca el número de consejeros de 11 a 7. Está Con bien. un número impar tenemos. Está bien. Pero que les paguen bien, que no les bajen el sueldo. Necesitamos gente bien pagada para que se comprometa y haga bien la chamba. Número 7, límite máximo. Ay, perdóname, Chabelo. Eso de que les paguen Estarás bien, en desacuerdo conmigo. pues depende qué significa para ti que les paguen Que bien. les paguen un chingo. Es que en la rosa medianía un sueldo de 50,000 pesos sería suficiente. No, Chabelo, estamos hablando de grandes ligas. ¿A poco los ¿Qué corporativos te mueve? importantes ¿El que dinero? tienen... No, espérame. ¿A poco los corporativos importantes que tienen altos ejecutivos que ganan millones de dólares los tiran nomás por tontos? O sea, es más importante el dinero que la función pública. Creo que para lo que supone el darle condiciones a alguien para no incurrir en actos deshonestos, porque no lo necesite, es importante en esas posiciones. ¿Cuánto te pueden costar 7 u 11? ¿Cuánto te pueden costar? Estamos hablando de una masa de dinero Yo que se no que- voy acorde que con ese representa el pensamiento tema de los empresarial, partidos. ¿no? Pero La que aquí- sigue, pues ni modo, pues debiste estudiar para contador o economista. Límite máximo de regidores municipales, 9, yo diría ninguno, porque finalmente los regidores hacen lo que les diga quien los puso en la planilla. Malamente. Así funciona. Porque son un poder alterno, o sea, son... No son poder, son subordinados. que no lo ejerzan es otra Son cosa. como los diputados de Morena. Que no lo ejerzan es otra cosa. Son como los senadores de Morena. Eso, o sea, no hay democracia. No, y del Porque PT y del Verde y todos. No hay democracia porque no hay verdaderamente división de poderes. Efectivamente. Entonces, sale sobrando. La que sigue, Orlando. Qué responsable opinión, ¿no? No, Pero la no. neta es una realidad. Los irresponsables son otros. Porque los regidores, para empezar, no deberían ser propuestos por planilla. Deberían ser electos por el pueblo. Como dice Se mi nos tata. está acabando el tiempo. Sí, hombre. Y apenas vamos en la 8. Financiamiento público, partidos políticos, solo para las campañas electorales. Ya no habría prerrogativas, sino el apoyo de la propia militancia. Voto por eso cuando Morena salga del poder. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, explícate. Mira,
Si no hay financiamiento público a los partidos, entonces, ¿cómo van a hacer campañas? ¿No has visto el exceso de recursos que aplican en las campañas? ¿A poco salen de puras aportaciones? Ah, bueno, ese es el meollo del asunto. ¿No viste a Pío abrazado de los jóvenes? ¿Y a quién responden esos políticos que ganan las elecciones? ¿A quién les paga? A quien les pagó ¿Y tú la crees campaña. que vamos a terminar con esto? Es que vuelvo a lo mismo. Es una realidad que tenemos que aceptar. A ver, En las no, elecciones no, no, no. entra dinero a carretadas Pues- y el INE hace como que Bueno, no ve. pues es algo que se tiene que corregir. No se va a corregir. Bueno, pues entonces estamos mal. Entonces no estamos mal al decirles, ¿para qué les damos A ver, prerrogativas si ya les a dan ver, lana por todos A ver, lados? ¿por qué crees que en Estados Unidos está tan fuerte las de estas compañías que producen? Porque ponen senadores, como aquí también se Exacto. ponen senadores, porque ponen diputados, como Ah, bueno, también los ponen entonces, aquí. esos diputados y esos senadores no tienen voz propia. Dejémonos de hipocresías, así funciona esto. Entonces, ento- quítales el dinero público entonces, y mándalo a otra parte. Y que esto se convierta ver, en una subasta. Si la política va a ser así, va a seguir igual, olvídate de reformas electorales, no sirve esa política. Yo soy práctico en ese sentido, No, no, Chabelo. no, no, Mira, no. y soy muy irónico también, porque por más que le queramos remendar, estos cabrones no se van a componer. Bueno, tú ya tienes una visión en cuanto a quienes están gobernando ahorita. Yo me quiero ir más allá de eso. O sea, si a ti te apoyan en una campaña y ya que llegas a una posición vas a responder a los intereses del que te apoyó, no me sirve esa política. Necesitamos que se extingan los que no son opción y que los estamos manteniendo y que son burocracias doradas como esa que combates en la Unison. Necesitamos que queden los que realmente representen algo y que el modelo que les dé vida durante las épocas no electorales sea algo que tenga que ver con su actividad. ¿Por qué? Porque ahí le quitas power al propio gobierno. Pues es que una cosa es lo que necesitas y otra es lo que puedas hacer. Si tú mantienes el financiamiento privado a las campañas electorales, van a seguir las cosas igual que Y ahorita. créeme que así ocurre y va a seguir ocurriendo, Bueno, te pues lo puedo eso es firmar. eso es lo que tenemos que corregir. Si no podemos, pues ni En modo. esa sí voy con mi preciso. La que Ok. sigue, Orlando. Reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Aquí la güerita Pavlovich, besote donde quieres que esté, güera, porque personalmente me cae muy bien desde que éramos chamacos. Lo otro, pues ya ves, o sea, aquí no pasó nada. La reducción de la publicidad en aire, en tierra. Lo que hizo Claudia, se lo agradezco en el alma, que quitó los pendones de las calles, las palmetas, todo el cochinero que nos obligaban a ver, que parecía esto una feria de República Bananera. Ya no lo vemos, Chabelo. Ojalá. Yo se lo agradezco a la güera Ojalá y lo pudieras desaparecer eso. en el resto del país. Pero espérate, Todo el dinero que se tira ahí, pero Chabelo. espérate. Si los medios de comunicación hicieran verdaderamente su trabajo, estuvieran organizando debates sobre los diversos temas, Siempre lo hacemos. no, en donde convoques a las diferentes partes. Por ejemplo, tú dices, viene el problema del litio. ¿Dónde está el El debate? Imparcial hace los debates ahí en su plataforma y en 3 y 2 también. Pero no quieren venir. No, es lo que te digo, mira. No, en esta elección van a venir, Es cabrones. que mira, si realmente los medios de comunicación pudieran o tuvieran el interés de generar debates, pero en serio, con datos, con información, Eso le toca a los participantes. Al medio le toca propiciar las condiciones y tener una buena conducción. y hacer las preguntas apropiadas, pollo. obviamente, ¿no? Aquí No existen esos ¿cómo debates. no? Contrátenme. yo A se ver, los- pues, dame un ejemplo contemporáneo de un debate que tú hayas visto en los últimos, en este año, por ejemplo. Un debate Me parece, bueno. deja tú, la más reciente elección, la de gobernador. No, un debate de Eran veras. unas pasarelas Por de eso. hueva, loco. Un debate de veras. Ahora, y los tiempos para... No hay. No hay. Demasiado regulados, demasiado estrechos los márgenes y demasiado acartonados los participantes. Pero espérate, tú no tienes que esperarte a procesos electorales para generar debates.
sea, los debates debieran ser una constante en los medios de comunicación. Sí, pero Es como los más, candidatos no están ¿qué acostumbrados, te no estaba diciendo aceptan. hace un rato? Un debate ¿Por qué sobre... crees que quería el Pedro aquí y a ti allá A hoy? ver, Que se dieran hasta con la cubeta. un debate sobre la normatividad que requiere la Universidad de Sonora. Hay ¿Dónde que están hacerlo. los medios promoviendo eso? Es lo que te digo, si yo invito a Rita Plancarte y si yo invito al secretario general del STAUS, no van a venir por separado. Pues invítalos, si no vienen, pues ni modo. Bueno, pues los Sí. invitamos, nomás porque me lo dijo el Chabelo, si no pura madre los invitaba. Vámonos con la siguiente, Orlando, que ya no sé ni qué hora es. Uy, estamos sobre la rayita. 10º, disminución de la participación en una consulta popular del 40% al 33% para que sea vinculante. Ajá. ¿Y tu nieve de qué la quieres, mi preciso? No. Una consulta popular tiene que tener altos porcentajes Arriba de del participación 50%, para que si el 40 se me hace poco. Debería ser el 50%. Ahora, es responsabilidad nuestra como sociedad que no Claro. se dé esa Si me vas a participación. poner una estupidez como juzgar a los expresidentes o no, la ley te obligaba a hacerlo. Esa fue una payasada, pero también una forma de sacarle la vuelta a la responsabilidad que tenía el régimen. A ellos, tú no tienes que preguntar para ejercer la ley. A ver, pero la oposición tuvo el momento Lo para sé, decir lo que señaló y vamos. se lo reclamó. La que sigue, Orlando. Eliminación de organismos estatales locales. Ay, cabrón, eso sí, me parece que no. ¿Y el federalismo? ¿Y el federalismo? Pues este gobierno ha tratado de centralizar todo después de destruirlo. No estamos de acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo, el Chabelo, en que no estamos de acuerdo. Posible implementación del voto electrónico en la madre. Si se les cayó el sistema en el 88, ¿qué les impide que se caiga en el 24? Fíjate que alguien me decía en la universidad de que no nos podemos negar a la tecnología. Le acaban de hackear a la Sedena 6 terabytes de información. Y no sé si me No se puso, van a chingar al INE. no sé si me puso como ejemplo Brasil, creo, donde tú vas y votas, pero al votar te genera una boletita donde dice que votaste por En tal o Estados cual Unidos persona. también. Entonces, a lo mejor de esa manera, es cuestión de cómo se implementa. Por ejemplo, en mi sindicato, en el Estados, están recurriendo para todo voto electrónico. Y yo digo, si yo creyera en ustedes, pues me someto a una elección. Ese es el Pero punto. no creo en ellos. Ni nosotros creemos ni en los partidos, ni en las autoridades de este país. Entonces, el reto principal es generar la confianza para que los procesos electorales sean creíbles. ¿De acuerdo? Y sin eso, pues no. Y ahorita son creíbles los procesos electorales porque gana la 4T a pesar de que el órgano electoral se supone que está en contra de la 4T. Pues eso es falso de falsolandia. Están gobernando la mayor parte del país y yo veo el descaro con que el presidente señala que se meten y roban elecciones. Chingada madre, pues si tú eres presidente y una bola de gobernadores y un montón de presidentes municipales, diputados, tienen mayoría en los congresos, tienen mayoría en el Senado, y con una autoridad que les hace chanchullos. Eso es no tener a lo que voy es que yo creo que ahí sí el presidente la está regando porque la credibilidad que estaban generando los procesos electorales es precisamente porque el órgano electoral se supone que está en contra del partido político que está ganando todas las elecciones. ¿Qué va a pasar cuando ocurra ¿Qué tal si no? que el órgano electoral es parte, como está pasando ahorita con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, prácticamente está plegada al gobierno federal. ¿Qué es lo que quieren? Y es una vergüenza lo no, que está pero ocurriendo es que eso, con esa señora. Pero eso no te genera credibilidad como gobierno en realidad. Eso no le importa al presidente. Me queda más que claro que ni la decencia ni la credibilidad se le dan. Yo creo que ahí va más en contra de lo que debiera impulsar el presidente para darle mayor claridad a los procesos electorales que a favor. Te digo, al presidente no le importa si se ve mal porque él se dirige a un público que no entiende de lo que está hablando y lo que pienses tú y cualquier otro que tenga 2 dedos de cerebro se le resbala. Ya no